Estamos nuevamente en este foro que está siendo escuchado en todo nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Qué maravilloso que esta verdad también viene de la palabra de Dios. Y alguien nos hacía una pregunta, aquí vamos a leer algunas preguntas muy importantes. Agradecemos a todos aquellos que nos están enviando a través del teléfono que aparece en pantalla, los WhatsApp, y nos envían mensajes y observaciones. Dice la persona que nos envía, Denis Alvarado, dice: buenas noches, tengo una pregunta para usted, pastor. ¿Usted cree que debe de relacionarse la psicología con la fe? Bueno, alguna gente dice, no, la psicología no debe ser, hay que orar y la psicología no debe ser. Pero la ciencia nunca está en contra de los preceptos establecidos por la palabra de Dios. Y solo quiero poner un ejemplo. En cierta ocasión se encontraban 10 leprosos. Tenían una enfermedad mortal, la lepra. En aquellos tiempos era totalmente incurable, o ese mal era incurable, ¿verdad? Y llegan donde Jesús, y ellos ni siquiera podían juntarse donde estaba el común denominador de la población. Tenían que salir de su familia, de sus casas. Y ven a Jesús y le gritan: Señor, sánanos. Eran 10. Y el Señor escucha ese llamado y le dice: vayan y preséntense a donde los sacerdotes. En la antigüedad y en ese tiempo, los sacerdotes también eran los que ejercían la medicina. ¿Por qué los manda donde los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los que determinaban si una persona tenía esta enfermedad, pero también determinaban cuando una persona es sana. Quiero contestar esa pregunta a la persona que nos ha dicho y repetirle: la ciencia nunca está en contra de la palabra de Dios. Todo lo contrario. Dios en sus sanidades, muchas de ellas, utilizó a la ciencia. Y es que la ciencia es un complemento, es creación de Dios. Uno escucha a algunos científicos que se apartan de la ciencia y que están en contra de los preceptos establecidos por Dios, pero son posturas personales, no es la ciencia en sí mismo. Tenemos algunas otras preguntas que, antes de continuar con este fabuloso programa y darle oportunidad a las invitadas que tenemos el día de hoy, queremos contestar. Y dice: yo decidí, dice una persona, renunciar a enojarme. Qué importante, decidir renunciar a enojarme. Me tomó tiempo largo, oré mucho, y cuando me quería enojar, yo misma me decía: yo decido ser mansa y humilde. ¿Cómo nos enseña Jesucristo? Y resulta que con esto se me quitó la fibromialgia y la tendinitis de años en los hombros. Licenciada Marcia, ¿qué nos puede decir con este comentario? Pues es importante, ¿verdad?, resaltar que tomó la decisión. Nosotros en el transcurso de la vida podemos estar expuestos a diferentes traumas y a una etapa de dolor, pero el dolor termina. El sufrimiento no, el sufrimiento es opcional y estará contigo hasta que tú decidas soltarlo. Ella decidió soltar el enojo, soltar el dolor, porque lo que pasa es que tenemos que entender también que el enojo es una forma de tristeza, porque la tristeza evoluciona en el tiempo y viene a convertirse en enojo, en furia, en resentimiento. Y aquí ella tomó una determinación. Ya no había dolor, pero sí había sufrimiento. Pero esa decisión a ella le abrió una puerta a experimentar y a gestionar sus emociones, porque no las está reprimiendo, simplemente ella aprendió a administrarlas, a gestionarlas y a sacar ese enojo en una conducta adaptativa, porque podemos cambiar. Aquí nadie está muerto, todos tenemos la oportunidad de crecer, todos tenemos la oportunidad de sanar, ¿verdad? Es tomar una decisión, es marcar la diferencia, ¿verdad? Tomar una decisión, marcar la diferencia. Muchas gracias, licenciada, por esa respuesta. Y queremos leer algunas otras preguntas. Dice Pedro Mejía: saludos, pastor Alfredo, desde el Cedrito, Subirán a Lloro. Saludamos a esas dos aldeas, ¿verdad?, que son gemelas, el Cedrito, Subirán a Lloro. Y a Pedro Mejía, saludos, bendiciones abundantes, y a todos los habitantes del Cedrito. Dice la siguiente pregunta: bendiciones. Quiero ver quién nos dice. Dice Melgen:
Dice Melgen, bendiciones. Yo voy a la iglesia y le sirve a Dios, pero me ha sido difícil el tema de la ansiedad. No quiero visitar médicos, ¿verdad? Licenciada Avilés, ¿qué le podemos contestar? Bien, hay un tabú en base a lo que es la ansiedad. Hay lo que comprender es que la ansiedad no la podemos quitar. A la consulta llegan muchos, quítenme la ansiedad, quítenme los ataques de pánico. Lo que nosotros trabajamos en ese momento se llama inteligencia emocional, tal como estaba mencionando aquí mi colega. Es esa capacidad de reconocer la emoción, de procesar la emoción, luego de soltar la emoción, pero que la emoción no me controle. En ese momento lo que se esconde detrás de la ansiedad es miedo. Miedo a que me suceda algo en el futuro, miedo a que me suceda algo en el presente, porque la ansiedad es una respuesta biológica natural de defensa de peligro o de amenaza. Puede ser irreal o real en ese momento. Entonces, si no quiere ir a un médico, puede buscar al pastor, a una persona líder, pero mi recomendación principal es buscar un especialista, porque estamos capacitados exclusivamente para lo que son este tipo de casos de estado de ánimo, porque esto afecta el estado del ánimo de la persona. Entonces, estamos hablando de que es algo involuntario. Tienen, por ejemplo, ataques de pánico que muchos dicen, no, es ataque de ansiedad, en realidad es miedo excesivo. Entonces, tiene que irse hacia adentro. ¿Realmente a qué le teme? Y hacer un listado y decir, ok, esto es lo que yo le temo, y empezar a afrontar, empezar a trabajar lo que es la inteligencia emocional, porque ahí va a encontrar usted la clave. Ya por el lado de la fe, irse al Espíritu Santo, que le muestre qué áreas tiene que trabajar en usted. La Biblia es muy específica y me voy a meter un poco en la pregunta, pastor, que le hicieron a usted, ¿verdad? Excelente. Porque prácticamente psicología es una ciencia creada por Dios. Usted la va a ver en los Salmos, la va a ver en los Proverbios, y es algo que tenemos que cuidar nuestra mente. Si usted no cuida su mente, ok, yo cuido mi cuerpo físico y mi cuerpo mental, mi cuerpo espiritual, ¿dónde queda? Y Jesús somos seres integrales. Utilizó la psicología en sus diversos enfoques, en su trato con las personas. Los grandes líderes de la Biblia que usted ve utilizaron psicología para llevar a cabo sus objetivos y sus acciones, ¿verdad? Por eso es importante lo que decía la licenciada. Y 365 veces que dice, no temas. No temas. Entonces, esa es mi recomendación. Recuerde que el fuerte amor echa fuera, ¿qué? El temor. Muy bien. Y me gusta lo que usted decía, porque 365 veces en la Biblia dice que no debemos temer. O sea, una por día. Sí. Él nos hace un llamado. También decía la licenciada algo bien importante. Hay cosas que no son malas. El problema es cuando se acrecentan, cuando vas allá. Hay algún tipo de miedo que es necesario. Si me sale un perro Doberman, ¿verdad? Y yo creo que tener miedo, eso me evita que yo lo enfrente, sino que es preferible salir a la carrera. Pero ¿cuándo es que se vuelven un mal ese tipo de cosas? Cuando dejamos que se arraigan, cuando dejamos que crezcan, cuando dejamos que van más allá de nuestras capacidades. Y me encanta porque la psicología no contradice la Biblia, todo lo contrario. El libro de los Proverbios, los libros sapiensales, los 5 libros que tenemos en la Biblia que son de sabiduría, encontramos que sus autores usaron mucha sabiduría y los hombres y mujeres de Dios de la Biblia utilizaron la psicología precisamente para llevar a cabo los planes divinos de nuestro Padre Celestial. Ahora, la pregunta que quería lanzarle a nuestras invitadas es ¿cómo podemos cuidar nuestra salud interior, verdad? Si vamos a un taller de mecánica, le preguntamos al mecánico, ¿cómo puedo cuidar mi vehículo? A veces ya lo llevamos cuando el vehículo ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya se funde el motor, cuando el vehículo ya no se puede hacer nada. Pero qué importante es que en cualquier etapa que nos encontremos, en cualquier dificultad que podamos estar, hay una respuesta, hay una salida. Y por eso el tema tan importante, ¿verdad? ¿Cómo podemos cuidar a través de las expertas que tenemos invitada el día de hoy? Licenciada Marcia Rojas.
Claro, hay diferentes actividades que nosotros podemos realizar para cuidar de nuestra salud interior. Es importante ponerle límites, es importante poner esos límites a los problemas, a las cosas, a las personas. Generalmente llevamos esas circunstancias, esas problemáticas de trabajo a la casa y empezamos a tener un ambiente tóxico en el hogar, o ese estrés se lleva al hogar y se empieza a discutir con la pareja. Quizás hay problemas financieros y no ponemos límites. Y se empieza a discutir, pero por esa discusión no va a hacer que el dinero aparezca. Entonces es importante cuidar los ambientes, es importante ponerle límite a los problemas para cuidar nuestra mente y sobre todo nuestro corazón. ¿Qué más podemos hacer? Pues cuidar los ambientes donde vamos, las atmósferas, las personas con las que nos relacionamos. Eso es importante porque el estado emocional se impregna en otras personas. Los ambientes ministran la mente, el alma, entonces tenemos que ser cuidadosos en eso. ¿Qué más? Necesitamos apacentar, ¿verdad?, nuestro espíritu a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Si bien es cierto, la oración no va a hacer que las cosas inmediatamente cambien, pero va a hacer que internamente tengas paz, que tengas un ambiente en tu corazón, ¿verdad?, tranquilo, sin inquietudes. Eso va a hacer que tú puedas regular tus emociones y tomar una postura diferente ante las cosas que estás viviendo. La palabra, pues, de alguna manera estás tomando una medicina que va a aliviar, ¿verdad?, todo lo que es tu ser interior, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. ¿Por qué? Porque nos trae una transformación. Nos ayuda a renovar los pensamientos, nos ayuda a sanar las heridas, nos ayuda a gestionar las emociones. ¿Qué más? Es importante perdonar. Creo que es una de las cosas que venimos mencionando desde el inicio del programa. Y perdonar no es olvidar, ¿verdad? Es aprender a recordar sin dolor. Es importante que nosotros nos obliguemos a perdonar. Y si viene ese enojo nuevamente, otra vez hay que orar. Y una de las técnicas que funciona es orar por esa persona que nos ha lastimado. Tenemos que guardar el corazón. Como dice Proverbios 4, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que la salud integral, la salud física va de la mano de esa salud emocional, de esa sanidad interior. Estamos hablando de sanidad interior. ¿Qué debemos hacer para tener sanidad interior? Y quiero leer una pregunta a la licenciada Claudia Avilés que va a servir para dar precisamente este consejo acerca de la sanidad interior. Y dice aquí la persona que nos escribe, dice María Deras, dice: Dios le bendiga. Cuando una madre pierde sus hijos, ¿cómo le hace para evitar la tristeza? Licenciada Claudia Avilés. Bien, es importante reconocer que tenemos que vivir también la tristeza. Las emociones, mientras más las reprimimos, las evadimos, causa mayor impacto dentro de nosotros. Y un duelo, en ese caso, vivir el duelo, buscar personas profesionales también, o un acompañamiento ya sea por la parte de la iglesia o por la parte profesional, porque la tristeza es una emoción y es algo que nos indica que hay dolor, es una pérdida. A nosotros en la sociedad no nos enseñan a gestionar la pérdida. Siempre nos enseñan a la ganancia, al éxito, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero cuando viene la pérdida, viene la incertidumbre, viene ese momento en que siento tanto dentro de mí que no sé cómo gestionarme, buscar una persona de confianza en que usted pueda expresar. Otra cosa sirve mucho en terapia, lo que es la escritura, escribir. Usted puede escribir una carta a la persona que perdió, ¿verdad? Y vivir esa etapa, porque va a pasar esa etapa y rodearse de un núcleo de personas que sean su apoyo. Y por la parte de la fe, estaba leyendo un artículo que dice, ¿verdad?, que mientras nosotros tenemos nuestra espiritualidad bastante elevada, todo lo demás se va a ir ordenando, porque como somos seres integrales, enfocarse en Dios. Y en base a lo que es nuestro cuidado de sanidad interior, yo practico mucho el perdón a las personas, porque puede ser que yo consciente o inconsciente dañe a alguien. Y si todavía usted a esa persona sintió algo, se siente culpable por esa muerte, también perdonarse a sí misma.
Eso ayuda muchísimo en lo que es nuestra sanidad interior. Encontrar también un punto en la parte profesional. Yo como psicóloga tengo mi psicóloga base. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ayuda. Reconocer que va a haber un momento que necesitamos ayuda y la máxima ayuda que yo le puedo recomendar es la de Dios. Muy bien, y que me gusta como usted dice, a pesar de ser profesional de la psicología, tengo una persona también que cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, acudir. Y eso es lo importante. Algunas veces nos sentimos que somos súperes y nos olvidamos que también somos seres necesitados. Quiero leer algunas de las preguntas y qué bueno que estamos con recomendaciones, cómo sanarnos interiormente, pero quiero hacerlo a través de las preguntas de nuestros oyentes. Dice: bendiciones, encantado del programa. A mí me llena de mucha bendición oír algo así como podernos perdonar, dice, ¿verdad? Los consejos que están dando nuestros panelistas. No por vanagloria, Dios hizo mucho en mi vida. A mí me mataron la mitad de mi familia. He hablado a mi Dios porque hoy tengo paz por haberlos perdonado. Hoy, para la honra del Señor, pasamos juntos a la iglesia. La honra sea para Dios, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de casos como eso? Quizás él lo logró la victoria porque buscó a el apropiado. Jesús siempre es la respuesta. Yo quisiera hacerle solo una alusión acerca de eso, porque cuando en la Biblia encontramos que Jesús lee el libro de Lucas, capítulo 4, versículo al 16, y ahí cierra la Biblia y dice: hoy se ha cumplido, ¿verdad?, lo que decía allá en el Antiguo Testamento. ¿Qué se había cumplido? Que Él tenía un propósito de venir a la tierra. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Y lo dice ahí en Lucas 4:16, pero también en Isaías 61. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, gente que tiene necesidad, que tiene una enfermedad interna, un quebrantamiento, a consolar a todos los que lloran, a facilitar el aceite de la alegría en lugar de luto y a proporcionar un manto de alegría en lugar de un espíritu de desesperación, que los oprimidos sean puestos en libertad y los cautivos sean liberados. Y vemos cada una de las cosas que presenta el Señor Jesucristo en Isaías 61, es psicología, es ciencia. Él quiere que las personas que estén internamente dañadas, que tienen heridas, como la que acabamos de mencionar, le mataron la mitad de su familia y lo logró, porque buscó aquel que lo puede en todo. Su nombre se llama Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios también va a utilizar personas, Dios también va a utilizar relaciones, Dios también prepara especialistas para que sean sus instrumentos. Jesús no está aquí, pero tiene sus instrumentos para que a través de ellos logremos esos objetivos. ¿Qué le podemos decir, licenciada Marcia, a esta persona? Realmente que ella ha aprendido no solamente a superar, ¿verdad?, esa crisis, ese dolor, sino que también ha logrado tener la capacidad de ser feliz. Porque en muchas ocasiones las personas son capaces de mostrar esa resiliencia, ese crecimiento post-trauma, pero se encierran en una vida de nostalgia, en una vida de resentimiento, en una vida de depresión. Pero cuando el Señor aparece en la escena de nuestras vidas, muchas veces le da sentido y razón a ese sufrimiento. Y en ocasiones hasta se convierte en una plataforma para un ministerio, una ONG, para tener empatía y para ayudar a otras personas. Este es un claro ejemplo que el ser humano puede superar situaciones que quizás en algún momento de su vida era imposible creer que lo podía lograr. Y si tenemos a Dios de nuestro lado, creo que todavía, ¿verdad?, tenemos más recursos internos para poder ser feliz. Bien, la persona que nos escribió y que nos hizo la pregunta acerca de la relación entre la psicología y la fe. Nos hace la pregunta que cómo es que vamos a acudir a la psicología y vamos a minimizar la fe, ¿verdad? Entonces es importante dar respuesta con nuestros especialistas, ¿verdad? Porque no significa que al acudir a un psicólogo mi fe vaya a disminuir, ¿verdad? Si yo tengo un problema de páncreas, voy a ir al especialista para que a ese especialista Dios lo utilice. Mi fe no va a estar puesta en el especialista, mi fe va a estar puesta en Dios.
pero ese especialista va a determinar cuál es el problema. Y cuando él recete la medicina no que es la que me va a salvar, la medicina simplemente va a ser un instrumento. Pero deseamos a la licenciada Avilés para que dé respuesta. Él termina diciendo, la Escritura dice que plenamente nuestra fe tiene que ser como exegesis, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? No vale fe si no es con convicción, ¿verdad? ¿Qué le podemos contestar, licenciada? Bien, dentro del campo de psicología, nosotros sabemos que llegan diferentes tipos de consultantes con espiritualidades distintas, con diferentes tipos de fe. Porque en ese momento estamos siendo la ciencia y ejerciendo la ciencia de la psicología. Ya si es una herramienta para el paciente, su espiritualidad se puede abordar, ¿verdad? Si en este caso le funciona lo que es congregarse en una iglesia, es una herramienta más, ya que como ciencia tenemos diferentes tipos de enfoques. Está el área social, está el área clínica, está el área educativa, está el área, por ejemplo, de recursos humanos, que es la laboral. Entonces, en ese campo, en ese espacio, precisamente hablamos de lo que es psicología. No se toca ese tema desde la parte espiritual si la persona no lo trae sobre la mesa. Pero si la persona lo trae, lo trabajamos en sí, ¿verdad? Porque lo principal en ese momento es trabajar el motivo de consulta por el cual llegó la persona. En mi caso, yo soy terapeuta cognitivo-conductual. Entonces, reestructuramos lo que son los pensamientos. Pero si en la espiritualidad de la persona está, por ejemplo, si es católico, si es evangélico, si es testigo de Jehová, si es, por ejemplo, mormón, pues en esa área nosotros también vemos, porque es algo laico, ¿no? O sea, en ese momento es algo neutral, o sea, es su espacio clínico terapéutico. Si vemos que como herramienta lo podemos utilizar, entonces sí, de lo contrario no. Muy bien, estamos hablando de sanidad interior, consejos importantes para sanar interiormente. Y quiero aprovechar no solamente a través... nos mandan preguntas, sino que también aportaciones. Y queremos leer esta aportación y después que la licenciada Marcia Rojas dé su punto de vista con esta aportación. Dice el escritor de esta aportación: yo experimenté que al lograr mi sanidad interior, mental, emocional y espiritual, bueno, ahí tenemos una sanidad integral, ¿verdad? Dice, me sané físicamente, ¿verdad? Que lo interior trae sanidad, ¿verdad? Íntegra. Y además, mi entorno familiar cambió para bien. Al uno sanar interiormente, todo cambia alrededor de uno. Aprendí en varias ocasiones que toda enfermedad física es un aviso que hay algo que sanar dentro de nuestro interior. En determinadas enfermedades he recibido psicoterapia y consejería espiritual y he visto que al sanar interiormente funciona el tratamiento médico y me sanó, ¿verdad? Creo que también esta observación sirve para el oyente que nos hace esa pregunta tan interesante acerca de la relación entre la psicología y la fe, ¿verdad? No van en contra, se complementan, ¿verdad? Y precisamente aquí hay un testimonio, ¿verdad? Que cuando agregó todos estos ingredientes, buscó al especialista, bueno, los resultados fueron excelentes. Licenciada Marcia. De verdad que es una poderosa aportación lo que nos está compartiendo. Pues vean, al soltar ese asunto, al soltar ese dolor, se termina la enfermedad. Al cerrar ese ciclo, pues se termina ese dolor, se termina esa enfermedad, se termina, ¿verdad?, esa situación física. En muchas ocasiones la vida emocional se manifiesta en la vida física. Hay personas que empiezan a somatizar ese sobrepensamiento con migrañas, con dolores de estómago, que de hecho es el segundo cerebro, y muchas enfermedades que están en relación con esa falta de perdón. Se puede trabajar en una terapia de descodificación emocional que permite llegar a ese punto, ¿verdad?, donde ese ser humano fue quebrantado interiormente y que se vuelve, de hecho, la raíz, ¿verdad?, de la enfermedad, que se vuelve la raíz del problema. Entonces, cuando se trabaja esa vida emocional, va de la mano la medicina, de hecho, funciona mejor el medicamento, cambia totalmente la actitud, que es un componente vital en un proceso de enfermedad. Cuando la persona empieza a sentirse bien por dentro,
¿verdad? Esa salud se empieza a ver en todo su ser, en todo su cuerpo. Se ve en su cara, ¿verdad? Es una persona que refleja gozo, felicidad, es una persona que tiene calidad en su piel, es una persona que manifiesta, ¿verdad? Esa vida, esa salud interior, y es ahí donde va de la mano el cuidar de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de ahí depende todo. La palabra nos dice en el Proverbio 18:14 que un cuerpo sano, ¿verdad?, es importante, y un espíritu puede cargar con un cuerpo sano, pero un cuerpo sano no puede cargar con un espíritu abatido, con un espíritu triste. Entonces, de poco sirve la salud física si no tenemos una salud emocional, si no tenemos esa sanidad interior. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando de consejos extraordinarios, que si los ponemos en práctica, esos consejos, nosotros podemos cambiar nuestra vida, cambiar. Muchas veces la enfermedad, decía la licenciada, es mental, ¿verdad? Y cuando sanamos nuestra mente, todo nuestro ser va a perseguir esa actitud mental que nosotros tengamos alrededor de esto. Pedimos ahí a todos los que están viéndonos en los diferentes lugares de nuestro país, fuera de nuestras fronteras patrias, hay un teléfono, y este teléfono, por favor, no nos llamen, ¿verdad? No podemos contestar porque estamos en el aire, pero sí podemos leer sus recomendaciones, leer sus preguntas a las especialistas que tenemos el día de hoy. Quisiera acartar algo bien importante. Bueno, en psicología hay pasos, ¿verdad? El ABC para lograr un objetivo. Bueno, entre los pasos para sanidad interior encontré que hay que renunciar a los sentimientos de culpa, ¿verdad? Quizás algo que hace daño es la culpa, ¿verdad? No, es por mi culpa. Y han pasado 15 años y ese sentimiento de culpa está ahí, ¿verdad? Dios nos perdona, pero muchas veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Qué podemos decir a eso, licenciada Claudia Avilés? Esa parte de perdonarse a uno mismo es la más difícil que puede haber, porque el ser humano siempre se deja de último. Y es bien importante algo que yo practico mucho, y es lo que decía aquí mi colega, el cuidar nuestro corazón. Porque van a haber momentos en que yo me voy a dañar a mí misma también. Entonces tengo que tener una autoestima saludable, un autoconcepto, o sea, una percepción de mí misma saludable, la validez interna mía también. Entonces es bien importante reconocer de que la culpa puede dañarnos, no solo a nosotros, sino a las personas alrededor. Y aceptar de que vamos a fallar, sí, ok, me caí, pero me puedo levantar. Puedo buscar asistencia en otros momentos, en otros lugares. Los libros, por ejemplo, los libros son muy buenos. Yo receto mucho los libros porque ya sea que la persona lo escuche, los podcasts, usted va a encontrar podcasts ya sean seculares, cristianos, donde van a hablar este tipo de herramientas, por ejemplo, lo que es no solamente el autocuidado personal, sino también el físico, la alimentación. Es muy importante en las horas del sueño, porque vivimos en un mundo de la inmediatez. Entonces, cuando algo no es como queremos, híjole, volví a fallar. Y esos pensamientos que fueron etiquetas marcados desde temprana edad me minimizan y entro a lo que es la etapa infantil, como que si tuviera 8 años, 9 años, y es mi culpa, se terminó una relación, me fue mal en el trabajo, siempre me pasa a mí, y nos ponemos en la parte de la victimización. O sea, nos empezamos a minimizar a nosotros mismos. Y tenemos que encontrar el valor interno en nosotros, trabajarlo a diario. Hay un ejercicio muy bueno, y es que usted puede hacer un listado, pastor, verse frente al espejo y decir, yo soy una persona de bien, yo soy una persona exitosa, yo soy amorosa, yo me amo a mí mismo. Las palabras positivas cambian. Usted pone una plantita y empieza a atacarla, nunca vas a florecer, no va a florecer. Pero si usted pone la plantita y empieza a hablarle, plantita, eres hermosa, las palabras, cómo nos hablamos a nosotros mismos también. Entonces es muy importante trabajar eso y decir, ok, tengo que amarme más y aceptarme más. Es importante, y eso es muy importante, lo que nosotros nos valoremos. Es importante esa autoestima, y es importante algo que quiero leer en la palabra de Dios.
porque la salida siempre será Jesucristo y Dios va a utilizar los consejos oportunos que se están dando a través de las especialistas aquí en esta noche. Pero Dios siempre está atento ante tu necesidad, ante tu problema. Y dice la Biblia en Isaías 53, versículo 4 al 5, un versículo muy conocido: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz ya fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? La fe es indispensable en este proceso. Seguiremos hablando después de estos comerciales, porque llegó la hora de un espacio comercial. Pero por favor, manténgase ahí en el programa. En esta última etapa recibiremos consejos de parte de las especialistas y evacuaremos esas preguntas que usted está haciendo a través del teléfono que aparece en pantalla. Dios le bendiga poderosamente. Y por favor, espérenos y tendremos el último segmento en el cual estaremos hablando de este tema tan importante como es salud interior.